Vamos a definir a la integración como lo contrario a la derivación. Vamos a, van a notar que en muchos videos, en muchos tutoriales se la llama la integración como la antiderivación, justamente porque lo que hacemos es lo contrario. Vamos a partir de una función que ya está derivada, una función derivada, y vamos a querer regresar a la función primitiva aplicando reglas inversas a las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Había una vez una función a la que nosotros muy amablemente derivamos, que eso es todo lo que venimos haciendo esta segunda parte, y tenemos otra función derivada. Esta función derivada tenía ciertas características, ciertas utilidades. Nosotros la tratábamos como pendiente, nos ayudaba a analizar la función, entre otras cosas. Ahora lo que vamos a hacer es la operación inversa. Vamos a partir de esa función derivada, de esa función que ya va a estar derivada, y vamos a ir hacia la función primitiva. Eso es lo que vamos a llamar integrar. Nosotros hasta ahora lo que veníamos haciendo era derivando funciones. A partir de ahora vamos a integrar funciones que ya van a estar obviamente derivadas. Como lo que vamos a hacer es la operación inversa, ¿sí? La operación contraria, mejor dicho, es indispensable saber derivar para poder integrar, ¿sí? Porque primero nosotros vamos a tener que pensar qué es lo que se derivó, cómo se derivó, para después hacer operación contraria, ¿sí? La operación inversa, o sea, hacer todo exactamente al revés para volver a lo primitivo, para volver a... Por ejemplo, cuando nosotros teníamos una función que tenía la forma x elevado a la n, y cómo derivábamos ese tipo de funciones. El exponente bajaba multiplicando y al exponente, o sea, el número que estaba en el exponente bajaba multiplicando y al exponente, ¿sí? Eso era lo que veníamos haciendo hasta ahora, cuando derivábamos. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es, partiendo de esta función, ver qué es lo que tenemos que hacer para volver a la primitiva. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a partir de cosas como esta, de funciones como esta, y vamos a buscar, vamos a integrar para hallar la función primitiva. ¿Sí? En este caso, pasar de la función primitiva a la derivada es bastante sencillo porque el exponente baja multiplicando y después al exponente se le resta 1. Ahora, si yo quiero, partiendo de esto, llegar a esto, ahí es un poquito más vueltero. Primero, esta n que está multiplicando tiene que desaparecer. ¿Cómo hacemos para desaparecer algo que está multiplicando? Justamente dividiendo por eso mismo que queremos que desaparezca, ¿sí? Entonces, acá abajo, en el denominador, o sea, yo necesito que esto quede como una fracción y acá abajo me tiene que quedar esto mismo que yo quiero que desaparezca, ¿sí? Para que se me simplifiquen y acá me quede un 1 multiplicando, que todos sabemos que está ahí en la función por más que no se escriba. Y tenemos que hacer otro arreglo más. Este 1 que está restando también se tiene que ir, ¿sí? Porque en el exponente me tiene que quedar solamente la n. Si tenemos un menos 1 y queremos que desaparezca, lo que tenemos que hacer es sumarle el mismo número. O sea que para integrar vamos a tener que al exponente sumarle 1, ¿sí? En ese caso se me van a anular el menos 1 y el más 1 y me va a quedar solamente n en el exponente, que es lo que queríamos lograr.
Y ahora, para que se me cancele esta n que está multiplicando, dijimos que acá abajo tiene que quedar una n. Entonces, lo que vamos a hacer es todo esto que quedó en el exponente, así como está, vamos a bajarlo dividiendo. ¿Sí? Me va a quedar n menos 1 más 1. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿para qué ponemos el menos 1 y el más 1 si sabemos que se van? El tema es que esto nosotros no lo vamos a ver. Este n menos 1 nosotros no lo vamos a ver como n menos 1. Nosotros ya vamos a ver la cuenta resuelta. ¿Sí? Nosotros vamos a ver un x elevado a la cuarta. No vamos a ver un x elevado a la 3 menos 1. ¿Sí? Por eso es necesario, después, recordemos que todo esto ya va a estar resuelto en el exponente. Por eso después nos va a quedar n más 1. Igual eso lo vamos a ver después con un ejemplo más concreto. Pero lo que me importa que sí tengan siempre presente que nosotros vamos a partir de una función y lo que vamos a hacer es buscar su primitiva. O sea, vamos a partir de una función que ya está derivada y lo que vamos a hacer es buscar su primitiva. ¿Sí? En este caso, en el caso de los exponentes, que es por ahí la integral que sale de tabla más elaborada, lo que tenemos que hacer es eso, al exponente sumarle 1, exponente, toda la cuenta que me haya quedado acá en el exponente, eso es lo que baja dividiendo. Y siempre todo esto lo hago para que se me simplifique con la n que está multiplicando de este lado y me quede de vuelta la primitiva tal cual está. Porque a esa primitiva que a mí me quedó, si yo la vuelvo a derivar, tengo que volver a la misma función de la que yo partí. ¿Sí? Porque esto es un círculo vicioso. ¿Sí? Si yo parto de esta función y la derivo y después la integro, vuelvo a la misma función. ¿Sí? A esta función la derivo, llego a esto. Integro, vuelvo a esto. Derivo, vuelvo a esto. Integro, vuelvo a esto. ¿Sí? Es porque estamos haciendo la operación contraria. Tenemos un método de control. Si yo quiero saber si la integral la hice bien, lo que tengo que hacer es derivarla. Y el resultado de esa derivada tiene que ser igual a la función primitiva de la que yo partí. Bien, ahora vamos a ver los nuevos símbolos que van a aparecer en todo este mundo de las integrales. Vamos a tener ese símbolo, que ¿sí? Es el símbolo de la integral. En un principio era el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Después se hizo de esa manera. Eso es lo que nos va a indicar que la operación que hay que llevar a cabo, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es integrar a una función que ya va a estar derivada, ¿sí? Porque nosotros vamos a buscar su primitiva, eso es lo que vamos a hacer al integrar. Después, acompañado del símbolo de la integración, vamos a tener una D acompañada de una letra. Esa D la vamos a llamar diferencial. ¿Cuál es el objetivo del diferencial? Primero, indicarnos que ahí termina lo que tenemos que integrar. ¿Sí? Nos marca el final de la función que tenemos que integrar y sobre todo nos marca cuál es la variable que vamos a tomar. ¿Sí? En este caso nos dice dx, o sea, diferencial x, o sea que la variable, lo que vamos a tomar como variable va a ser x, ¿sí? Va a ser la letra x. Vamos a tener un montón de otras letras, un montón de otras variables que las vamos a tomar como constantes, salvo la que me diga el diferencial, ¿sí? Que en este caso es x, en su mayoría de las veces va a ser x, puede ser u, puede ser t, puede ser cualquier otra letra. Eso me lo va a indicar el diferencial. Cuando el diferencial está de x, lo que me está indicando es que todas las x que yo vea en la función, o en la composición de funciones, o en lo que haya que integrar,
la x va a ser lo que yo voy a tener que tomar como variable. Después tenemos, bueno, la función primitiva, que va a ser el resultado de esta integral. Y siempre vamos a tener que sumar una constante al final de toda la integración que hagamos. Nos va a dar como resultado una función primitiva. Después de esa función primitiva siempre vamos a tener que agregar este más c que simboliza la constante. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros teníamos una constante y la derivábamos, ¿qué pasaba? Se hacía cero. ¿Sí? Se nos iba, desaparecía mágicamente. Cualquier derivada que estaba sumando o restando se hacía cero, entonces después directamente lo sacábamos del resultado. Ahora, como estamos haciendo la operación inversa, esa información se pierde. ¿Sí? Yo no sé si había una constante que sumaba o no. Entonces se pone genéricamente, es simplemente poner más c para indicar que puede haber o no una constante. ¿Sí? Que siempre hay una constante. En caso de que no haya es porque la constante es igual a 0. ¿Sí? Pero como nosotros ahora hacemos el paso inverso, tenemos que indicar que pudo haber habido una constante que se derivó y quedó en 0. ¿Sí? Entonces nosotros agarramos el 0 así de la nada, agarramos el 0 y ponemos que la integral va a ser una constante. ¿Sí? Por eso ponemos la constante sumando siempre. Por más que no tenga un número definido, se pone para indicar que pudo haber habido una constante sumando que se derivó. ¿Sí? Es simplemente administrativo. Nosotros vamos a dedicarnos a la integración y después de que tenemos, poner más c. Y así como teníamos la tabla de derivadas, para no ser menos, vamos a tener una tabla de integrales. ¿Sí? Que en un principio sería la misma, pero al revés. Porque nosotros antes, ¿qué hacíamos? A una función calculábamos su derivada. Y ahora que integramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A una función que ya está derivada, lo que vamos a hacer es buscar su primitiva. ¿Sí? Vamos a hacer todos los pasos contrarios. Pero vamos a ver que la tabla nos queda un poco más. ¿Sí? La primera que vimos, eso se agrega siempre. ¿Sí? Cuando nosotros derivábamos, íbamos siempre de esta columna hacia esta columna. Ahora que vamos a integrar es al revés. Entonces, esta primera columna desaparece, por lo que vimos recién. Esto va a ser más la constante que nosotros le vamos a agregar funciones que integremos. Entonces, ese renglón desaparece. Y en el caso de que nosotros quisiéramos integrar una constante, nosotros teníamos por regla de la multiplicación, ¿sí? Una de las reglas de la derivada, cuando nosotros, por ejemplo, teníamos 2x y nosotros la derivábamos a esta función, nos queda igual a 2. Esto cuando derivábamos. Ahora, si nosotros integramos esta constante, deberíamos volver a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó para pasar de ese 2 a 2x? Cuando nosotros tenemos una constante y lo que queremos hacer es integrarla, entonces a esa constante lo que vamos a hacer es multiplicarla por x. ¿Sí? Estamos haciendo todo al revés de como hacíamos antes.
Después, el caso de x a la n es el que analizamos. Y las 4 siguientes simplemente se invierten. E a la x, la derivada era e a la x, entonces la integral va a ser, se mantiene. Después, todos los demás cambian el orden. Antes pasábamos del logaritmo a 1 sobre x, ahora vamos a pasar de 1 sobre x al logaritmo. Entonces, la integral de 1 sobre x va a ser igual al logaritmo natural. Lo mismo pasa con el seno y el coseno. Nosotros teníamos que la derivada del seno era coseno, entonces la integral del coseno va a ser el seno. Tenemos acá, la integral de coseno es seno. Y la última, derivada del coseno, es menos seno, entonces la integral de menos seno va a ser igual a coseno. Haciendo un despeje de signos, seno es igual a menos coseno. ¿Sí? Es la misma tabla, viéndola al revés, porque justamente lo que estamos haciendo es hacer todas las operaciones contrarias para volver a la función primitiva. ¿Sí? Por eso es que se dan vuelta las columnas, ¿sí? Se invierten. Entonces vamos a tener tabla de derivadas y tabla de integrales. Y también, como pasaba en las derivadas, vamos a tener reglas, pero de integración, ¿sí? Reglas para integrar. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que solamente son 2 reglas de integración. Que solamente son 2 las reglas de integración, así que si bien cuando uno escucha que son solamente 2 reglas, dice, buenísimo, menos cosas para aprender, menos cosas para memorizar. Pero, al ser tan pocas las reglas, va a hacer que después tengamos que recurrir a ciertas integrales. ¿Sí? Las reglas lo que hacen es estandarizar el procedimiento. Nosotros ya sabemos que para derivar, ¿sí? Para derivar, como veníamos haciendo antes, un producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora no vamos a tener ese tipo de reglas, métodos para integrar ese tipo de operaciones, como por ejemplo el producto, ¿sí? La multiplicación. Pero bueno, eso quedará para la semana que viene. La primera de las reglas de integración es cuando tengo la integral de una constante por una función. De la misma manera que pasaba en las derivadas, la constante va a salir afuera de la integral y me voy a ocupar de integrar solamente a la función. ¿Sí? Esa es la primera regla de integración que tenemos, y la segunda es la regla de la suma. La integral de una suma o resta de funciones es igual a las integrales de la suma o resta de esas funciones. ¿Sí? O sea que si yo tengo la integral de dos funciones que se están sumando y o restando, eso va a ser igual a que calcule las integrales por separado y, respetando el signo, dependiendo si es una suma o una resta, lo que tengo que hacer es sumar y restar directamente las integrales de cada una. Las reglas de integración son solamente esas dos. Sí, en un principio no hay mucho más para hacer. Cuando analizamos un poco más a largo plazo, vamos a ver que hubiese estado bueno tener un par de reglas más que nos simplifiquen las cosas.
Damos integrales. Nos dice el ejercicio 1, nos pide hallar p de x, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá hay una f, ¿sí? Dice p para confundir o capaz para hacerlo más fácil y que quede más evidente que es la primitiva, igual no nos importa, es una función, ¿sí? En vez de p de x, f de x. Ahora, a mí lo que me está pidiendo es una función tal que su derivada sea igual a x. O sea que yo tengo que buscar una función que si yo la derivo, el resultado de esa derivada me da como resultado x. Entonces, si yo parto de una función que está derivada y lo que quiero hacer es averiguar su primitiva, lo que sería su primitiva, lo que sería la primera función que yo derivé, justamente lo que tengo que hacer es la integral. Ahora, como vimos recién en el pizarrón, tenemos símbolos nuevos. Tenemos el símbolo de la integral, que lo que me indica es que lo que voy a hacer es justamente integrar. Después voy a tener la función en el medio y después el diferencial x, ¿sí? El diferencial, que en este caso me indica solamente que la integral termina justamente antes de que empiece el diferencial. También me da pistas sobre cuál es la letra que voy a tomar como variable, ¿sí? Como recién estamos empezando, lo único que hay es la variable. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar x, ¿sí? Olvídense de todo lo que está, de todos los símbolos nuevos que agregamos, enfóquense en la x. Lo que nosotros tenemos que integrar es x. Entonces, muy bien, lo que tenemos que hacer es primero mirar la tabla. ¿Cuál es de los valores que tenemos en tabla, cuál es el que nos puede ayudar a integrar una función como la que tenemos ahí, que es x? En la tabla, la segunda que tenemos es x a la n. Entonces, esto que tenemos acá, podemos decir que es x elevado a la 1. ¿Sí? De esta manera no cambiamos nada, no se altera nada, cualquier número elevado a la 1 da ese mismo número. Y ahora lo que hacemos es aplicar la integral. ¿Cómo se aplicaba la integral de una función del tipo x a la n? Como vemos ahí en la tabla, al exponente se le suma 1. Esto vamos a ponerlo en otro color. Y después, a ese exponente, a lo que quedó de ese exponente, lo que voy a hacer es dividirlo justamente por lo que quedó ahí arriba. Después, bueno, es hacer la cuenta. Esto nos quedaría ¿sí? Y ahí nos queda la integral, ¿sí? O sea, esta es la función primitiva. Esta es la función que yo derivé y me dio como resultado x, ¿sí? Que es la que yo buscaba, la integral que yo buscaba. Ahora, si todo esto es cierto, cuando yo derive esta función debería volver a esta original, a la x. ¿Sí? Esto sería el resultado. Derivar
esta función, vamos a ver que llegamos a x. ¿Sí? Esto le sacamos los colores. Lo ponemos en un corchete para que quede más prolijo y acá le ponemos un apóstrofe. Si nosotros queremos derivar, muy bien, y me faltó el más la constante. Impecable, muy bien. Y vamos a ponerlo acá, más la constante. Vamos a ver qué pasa si yo quiero derivar esta función, ¿sí? Ahora yo quiero derivar la operación contraria. Yo acá tengo una suma. Y esto es una constante, un número cualquiera, un número fijo. Tengo la derivada de una suma. Entonces voy a tener un valor, voy a hacer la derivada de esto más la derivada de esto. Acá tengo una multiplicación. ¿Cómo se deriva esto? El número multiplicando queda, y cuando yo derivo x al cuadrado me queda 2 por x más la derivada de la constante, que la derivada de la constante es igual a 0. Entonces, este número que está acá se cancela con este número que está acá. El 0 sumando no me aporta nada. Esto me queda x. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo cuando buscamos una integral. ¿Sí? Nosotros vamos a suponer que partimos de esta función. Si nosotros la derivamos, si nosotros derivamos esta función nos da x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El paso inverso. Ahora nosotros partimos de esta x y a donde tenemos que llegar es a este resultado. Esto vamos a ponerlo así. Esto. ¿Sí? Fíjense que si a esta función la derivo, llego a esta función. Ahora, si a esta función la integro, llego a esta función que es la misma que la derivada de esta. ¿Sí? Lo que hago es dar vuelta siempre sobre lo mismo. ¿Sí? Tengo esta función, la integro, me da esto. Si a esto lo derivo, vuelvo a esto. ¿Sí? Eso es lo de derivar e integrar. Después, bueno, acá como es el primer ejercicio lo hicimos paso a paso. Esto directamente, una vez que nos queda esto, pasamos a esto. ¿Sí? Eso es lo que sería el primer ejercicio, ¿sí? Cuando me pide la integral de esta función que es x. Vamos a pasar al segundo, que es 2x. La primera derivada. En este renglón lo que hacemos es integrar. Acá lo que hacemos es derivar para comprobar que la integral está bien hecha. Después, esto es lo que veníamos viendo. Esto en vez de c, hace de cuenta que es un número cualquiera. Cuando yo derivo, esto se va a hacer 0. Después la derivada de este es una constante, queda la constante. Y cuando derivo x al cuadrado, baja el exponente multiplicando, baja el 2 multiplicando, y acá me queda 1, x a la 1.
vamos a pasar ahora al otro ejercicio, que es 2 por x, diferencial x, para ver cómo sería la diferencia. Esto vamos a borrarlo todo, vamos a hacerlo siempre desde el principio. Entonces, inciso B, ahora lo que tenemos que hacer es integrar 2 por x. Y tenemos la integral de esta función. Vamos arriba, reglas de integración. La primera nos dice que cuando tenemos una constante por una variable, la constante sale multiplicando afuera de la integral. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando lo puedo sacar afuera de la integral y integrar solamente. Entonces nos va a quedar 2 por, y ahora lo que hacemos es integrar esta función que es x, que como dijimos vamos a hacer de cuenta que ahí arriba hay un 1 y directamente integramos esta función, que en este caso sería x dividido 2. Más la constante. Ahora ya no me lo olvido más. Y ahí nos quedaría la primitiva. ¿Sí? Después, para prolijarlo un poco más, este 2 se cancela, se simplifica con este 2 y nos queda solamente x al cuadrado más la constante. Ahora, fíjense que si lo que yo hago es derivar esta función que me quedó acá, x al cuadrado más un número, más una constante, si yo derivo esta función, lo que me queda es 2x más 0, que es igual a 2x, igual a la misma función de donde nosotros partimos. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Entonces, cuando tenemos un número, o sea, una constante, multiplicando a una variable, lo que vamos a hacer es, el número, o sea, la constante, sale afuera de la integral multiplicando y lo que hacemos es integrar solamente la función. ¿Sí? Como x no aparece en la tabla, hacemos de cuenta nada. Escribimos el 1 que siempre está ahí, que nunca se escribe. Y después, sí, como x a la n, lo podemos integrar tranquilamente. Después, la simplificación, la matemática hará toda la magia que tenga que hacer para que después a esta función que me quedó como integral, como resultado de la integral, cuando yo la derive, vuelva a esta función original. ¿Sí? Esto tiene que pasar siempre. Bueno, el inciso C, seno de x, directamente sale de tabla. ¿Sí? Seno de x, o sea, ¿cuál fue la función que yo tuve que derivar para que me dé como resultado seno de x? Calculamos la integral y el seno de x es menos coseno de x, ¿sí? Es la anteúltima de las que tenemos en la tabla. Coseno de x, la integral de coseno de x es seno de x. ¿Sí? Lo tenemos también de tabla, el último de la
la última fila de la primera columna es coseno de x, la integral, o sea, la primitiva va a ser el seno de x. Inciso E me pide la integral de 1 sobre x. También sale de tabla. Tenemos 1 sobre x, la integral o la primitiva es el logaritmo natural. ¿Sí? Sale directo de tabla, no hay mucho para hacer. Vamos a hacer el f. 4 por x al cubo. Bien, ahora tenemos esta función, 4 por x al cubo. Lo mismo, tenemos una constante por una función. Entonces, este 4 que está multiplicando sale afuera de la integral. Y esto me queda x a la n. Entonces, esta es la función que yo voy a integrar. El 4 sale afuera de la integral, multiplicando, sale afuera de la integral, y me queda la integral solamente de x al cubo. Vuelvo a copiar el 4 multiplicando, y ahora sí, integro x al cubo. Como me queda la integral de x al cubo, me queda, a esto se le suma 1, y este 3 más 1 baja dividiendo, después siempre más la constante. ¿Sí? Después esto lo podemos maquillar un poquito. Esto tres más 1 queda igual a 4. 3 más 1 queda igual a 4. Y se va a simplificar con este 4 que está acá. Vamos a pintarlo todo negro para no confundir. O sea que esto nos queda x a la cuarta más la constante. Esta sería la primitiva. ¿Sí? Esa es la función que yo tengo que derivar para tener 4 por x al cubo. Vamos a hacer la prueba. Si yo derivo esta función que me dio, debería llegar a esta misma función que es la que yo integré. Como vemos, nos queda siempre la derivada de una suma, la constante se va a hacer 0, o sea que no me influye. La derivada de x a la cuarta, el exponente baja multiplicando por x a la cuarta, a este se le resta 1, más 0. Y esto nos queda 4 por x, 4 menos 1 nos queda al cubo. Y ahí llegamos a la misma función, ¿sí? O sea que la integración está bien hecha. ¿Sí? Partimos de una función, la integramos, nos da esto. Derivamos, volvemos a esto. Bien, vamos a pasar ahora al inciso G, que ahí tenemos la raíz. Como vemos en la tabla, no hay raíces. Entonces tenemos que hacer siempre el mismo truco, que es pasar las raíces como si fuesen potencias. Entonces esto lo vamos a expresar como x elevado a la 1/2.
¿Sí? Total, yo no estoy cambiando nada. Lo único que hago es escribir lo mismo de una manera diferente. ¿Sí? Cualquier número que le saquemos la raíz cuadrada nos va a dar el mismo resultado que si nosotros lo elevamos a la 1/2. Y ahora sí nos quedó con la forma de x a la n. ¿Cómo se derivaba x a la n? Lo tenemos ahí en la flamante tabla de integrales. Al exponente se le suma 1 y baja dividiendo. Entonces esto va a quedar esto va a quedar 1/2 más 1 y esa cuenta, 1/2 más 1, va a bajar dividiendo. Después más la constante. ¿Sí? A esta misma función lo único que hice es al exponente le sumé 1. ¿Sí? Copié y pegué esto, x, y ¿qué le hice? Al exponente le sumé 1. Me queda 1/2 más 1. Y después toda esta cuenta que quedó en el exponente, así como está, baja dividiendo. Después lo de siempre, más la constante. 1/2 más 1 son 3/2. Después queda tal cual está acá. Entonces llegamos a la función. Entonces, aunque parezca difícil creerlo, si nosotros a esta función la derivamos, la derivada de toda esta función que nos quedó acá va a ser igual a raíz cuadrada de x. ¿Sí? Por lo menos si integramos bien, la derivada de esta función debería ser exactamente raíz cuadrada de x. Vamos a ver qué pasa. Primero, esto que tenemos dividiendo lo multiplicando de manera cruzada. O sea, ¿sí? Que esté dividiendo 3/2 es lo mismo que esté multiplicando 2/3. Ahora que lo tenemos como multiplicación, queda más fácil para derivar. Esto, ¿cómo era? La constante quedaba y lo que teníamos que hacer era derivar esto. ¿Cómo se deriva x elevado a la 3/2? Al exponente se le resta, baja multiplicando y ahora sí al exponente se le resta 1. Después la constante va a quedar en 0. Y ahora fíjense lo que pasa. Este 2 con este 2 se cancelan. Y este 3 con este 3 también se cancelan, quedando todo 1. Y 3/2 menos 1 nos va a quedar 1/2. O sea que esto nos queda x elevado a la 1/2. Que como vimos, x elevado a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de x. O sea que la integración está bien hecha porque nosotros cuando derivamos volvemos al mismo valor.
por ejemplo, el ejercicio 2, que nos pide lo mismo, hallar la primitiva tal que su derivada sea igual a 2x, primitiva esté evaluada en 0, sea igual a 1. Vamos a hacer el c mejor, porque este lo hicimos, 2x ya lo integramos. Vamos a hacer el c. ¿O quieren que hagamos el b porque dice seno y tiene pi? Hacemos el b. Bien, cuando integramos seno de x, por tabla sale que la integral de seno de x, coseno de x. ¿Sí? Ahí tendríamos la integral, después lo de siempre. Entonces, acá nos quedaría la función primitiva. Ahora, a mí el enunciado me dice que esa función primitiva, cuando x vale 0, el resultado es 1. ¿Sí? Si no me falla la memoria, absolutamente cualquier cosa, me quedé con el enunciado anterior. Cuando la función vale pi, es igual a 2. Entonces, esto es igual a 2 cuando acá en las x ponemos el valor de pi. Entonces, en esta función que nos quedó, en esta primitiva, vamos a reemplazar todas las x por pi y vamos a igualar todo a 2 para saber cuál era la función. Entonces, esta función primitiva cuando esta x es igual a pi, y vamos a pintarlo de otro color, toda esta función es igual a 2. Le sacamos los colores. Nos va a quedar más coseno de pi. ¿Sí? Nosotros sabemos que la función es esta, pero para que se cumpla esta condición, nosotros a la constante tenemos que darle algún valor. Si no hace falta ningún valor, vamos a ponerle 0. Pero lo que tenemos que hacer es igualar a la función, reemplazar las x por pi e igualarlo a 2, ¿sí? Que es lo que hicimos acá. Coseno de x, ya sabemos que va a ser siempre coseno de x, lo que tenemos que averiguar es esta constante. Entonces despejamos y nos queda que la constante es igual a 2 por coseno de pi. Ahora, ¿cuánto es coseno de pi? Eso sí, nos lo va a decir la calculadora. Ese pi está en radianes, ¿sí? No está en grados. Si nosotros queremos pedirle a la calculadora cuánto es el seno de pi, le tenemos que pedir el coseno de 180 grados. Que ahí tenemos que es menos 1. Entonces nos queda que la constante es igual a 1. Bueno, esto vamos a ponerlo así. Entonces, esta función que tenemos acá va a ser menos coseno más 1. ¿Sí? La famosa p de x igual menos coseno más 1. ¿Sí? Lo que hacemos es despejar los valores para tener el valor de la constante. ¿Sí? Después, si yo derivo esta función, voy a volver a esta primitiva, porque esta constante se va a hacer 0. Pero para que se cumpla esta condición que me dice el ejercicio, sí o sí la constante tiene que ser igual a 1.
Ahora, si nosotros queremos ponerle coseno de pi a la calculadora, lo que tenemos que hacer es pasarla, cosa que no recomiendo, pasarla a radianes. ¿Sí? Hay que apretar mode hasta que nos aparezca la opción de radianes y ahí sí ponemos coseno de pi y nos va a decir -1. Pero ojo, porque cuando está en el modo común, ¿sí? En el modo que usamos siempre la calculadora, cuando ponemos coseno de pi no nos va a dar -1. ¿Sí? Nos va a dar este número porque ahí me está calculando el coseno de 3,14 y pico. En ángulos, ¿sí? 3,14 grados, perdón. Entonces, si queremos que el resultado de esta cuenta nos dé -1, o sea, que nos den radianes, lo que tenemos que hacer es pasar de modo a radianes. Le damos igual y ahí vemos que la misma cuenta ahora nos da un resultado distinto. Que en realidad no es que nos da un resultado distinto, en realidad no es la misma cuenta porque la calculadora está puesta en grados y la tenemos que poner en radianes para ponerle el valor de pi. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Por eso yo lo que recomiendo es pasar los radianes a grados y usarla en la modalidad que está la calculadora. ¿Sí? Para no marearnos porque no queda ningún registro de que si esto está en radianes o si está en grados. ¿Sí? En los grados que usamos siempre para hacer las cuentas. Bien, entonces, así serían estos 3 ejercicios. Después los otros, las integrales son bastante sencillas. Después es reemplazar en ese resultado de la integral que les dio por el valor que tienen adentro de la función e igualarlo al valor que les dice. ¿Sí? No hay mucha ciencia en este inciso. Bueno, ahora elijan uno del inciso 3 y lo resolvemos. Así les queda ejemplo y todos los demás ya lo pueden resolver ustedes el fin de semana. Bien, el D y el E. Bien, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el D y el E. El D está bueno porque tiene una trampa antes de tener que integrar y el E está bueno porque es más completo, tiene más cosas variadas para hacer. Vamos a empezar por el D, que nos pide la integral de x por 1 menos raíz de x. Bien, el enunciado no lo dice, pero acá tenemos un por. ¿Sí? Siempre que tengamos funciones que están pegadas a otras sin ningún sentido, lo que está pasando es que se están multiplicando. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es la distributiva. ¿Sí? Pero fíjense que la operación principal de esta integral es la multiplicación. No tenemos reglas para la multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer antes es distribuir, ¿sí? Esta x por 1 y después esta misma x por raíz de x. Antes de hacer cualquier cosa, esta raíz de x vamos a pasarla como potencia. Y ahora sí, distribuimos. X por 1 nos queda x. Y x por 1/2 de x. Bueno, esto vamos a hacer la distributiva completa.
Si distribuimos esta x, nos queda x por 1 menos x por x al 1/2. X por 1 sigue quedando x. Y a esta x vamos a ponerle el 1 que nunca se pone. ¿Por qué? Porque se están multiplicando dos potencias de igual base. ¿Sí? Como dicen los que saben, producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Esto vamos a dividirlo acá. ¿Sí? Si yo tengo esto, es lo mismo que tener, o mejor dicho, esto se resuelve de esta manera. Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. O sea que si tengo dos potencias que tienen igual base, o sea que esto que está acá abajo, que llamamos base, son iguales, cuando es un producto, lo que pasa es que se suman los exponentes. Entonces, esto nos va a quedar igual a x elevado a la 3/2. O sea que esto que tenemos acá es igual a x elevado a la 3/2. Y ojo, porque ahora estos dos, yo no puedo hacer lo mismo. Porque esto se hace cuando hay una multiplicación o una división. Cuando hay un menos, no se puede hacer nada. Si x menos x elevado a la 3/2, no se puede hacer absolutamente nada. Ahora lo que hacemos es aplicar la regla de la suma o resta e integrar por separado. Esto nos va a quedar entonces integral de x diferencial x menos diferencial menos la integral de 3/2 diferencial x. ¿Sí? Aplicamos la segunda regla de integración que tenemos ahí arriba. La integral de una suma o resta es igual a la suma o resta de sus integrales. Ahora la integral de x dijimos que se le sumaba 1 al exponente. Esto era x al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Ese 2 que queda en el exponente baja dividiendo, y con esto se hace lo mismo. Ahora nos queda 3/2 más 1, y ese 3/2 más 1 baja dividiendo. Y después, como siempre, le agregamos la constante. Después podemos resolver la cuenta, ¿sí?, de cuánto es 3/2 más 1, pero la parte de la integración ya estaría hecha. Después, si nosotros derivamos esto, vamos a volver a esta misma función. ¿Sí? Si está bien hecha la integración, cuando nosotros derivemos, tenemos que volver siempre, sí o sí, a la función que integramos. Esto es algo muy común también en los ejercicios que van a venir después. Por eso es muy importante que dominen esto de los exponentes. Primero de ver una raíz, inmediatamente pasar la potencia. Y después estas cosas mágicas que pasan en la matemática
de cuando tenemos esto, conviene verlo así para después aplicar las reglas. Y vamos a ver ahora el 3e. El 3e, lo que tenemos que hacer es más que nada aplicar las propiedades de la integración que tenemos arriba. Primero por la suma, ¿sí? Acá tenemos una suma. Entonces lo que hacemos es dividir las integrales. Esto nos va a quedar esta integral más esta otra integral. Vamos a ponerlas de colores distintos. ¿Sí? Propiedad de la suma. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Y después aplicamos la regla de la multiplicación. ¿Sí? Acá no nos dice nada, pero entre el 2 y el coseno sabemos que hay una multiplicación. Entonces, este 2 sale afuera de la integral. Lo mismo que pasa con este 3. Salen los dos afuera de la integral y ahora sí, las constantes quedan y lo que tenemos que hacer es integrar el coseno que sale de tabla y después integrar 1 sobre x que también sale de tabla. La integral de coseno de x es seno de x y la integral de 1 sobre x es el querido logaritmo natural de x. Y ahí nos quedó la integral, ¿sí? La primitiva. Metía mucho más miedo de lo que terminó siendo. Es acordarse, es aplicar siempre las pocas propiedades que tiene la integración y después la tabla. ¿Sí? Todo se va a ir resumiendo a las integrales de la tabla.